Bueno, ahora vamos a analizar el tema de ángulo entre dos rectas. Vean que aquí tenemos en nuestro plano cartesiano precisamente esas dos rectas y se intersectan. Al intersectarse forman un ángulo, el cual aquí tenemos denotado con la letra Z. Y lo interesante también que tenemos que notar es que al mismo tiempo de que se forma ese ángulo, observen que aquí tenemos un triángulo. Siempre se va a poder formar este triángulo en donde dos vértices van a estar en el eje de las X y un vértice va a estar en cualquier parte del plano cartesiano. Y bueno, ¿por qué es importante decir esto? Pues porque vean que hay una relación entre el ángulo θ, este ángulo que estamos denotando como alfa, y este ángulo que estamos denotando como beta. La relación es la siguiente. La relación es que si nosotros sumamos alfa más θ, eso va a ser igual al valor de beta. Eso se puede demostrar con un poco más de calma, y la manera de mostrarlo sería ver cuánto mide este ángulo, tener en cuenta que la suma de los ángulos anteriores de un triángulo es igual a 180 y por último tener en cuenta que si sumamos este ángulo con estos dos otros ángulos, con este ángulo, perdón, con el ángulo externo, eso nos tendría que dar también 180 grados. Esa sería la manera de demostrar esta ecuación que yo les puse aquí. Pero bueno, no vamos a caer en tantas demostraciones, simplemente vamos a tomarlo como cierto. Y de esta ecuación, de la primera, vamos a despejar el valor de θ. Aquí también ya se los puse despejado. Θ nos daría que es igual a beta menos alfa. De esa manera yo puedo calcular cuánto vale el ángulo θ, que es el que me está interesando porque es el ángulo que está entre esas dos rectas. Ahora, para calcular ese ángulo podríamos aplicar nosotros lo que es tangente de θ, tangente de manera general a ambos lados. Si yo aplico tangente del lado izquierdo, pues me va a quedar tangente de θ. Y si aplico tangente del lado derecho, me va a quedar tangente de beta menos alfa. Y nosotros en nuestro curso de trigonometría vimos que la resta de ángulos para la tangente se podría describir mediante esta expresión matemática, mediante la formulita, en la cual yo tenía que restar las tangentes y dividirlas entre 1 más la multiplicación de esas tangentes, de las tangentes de cada ángulo. Y bueno, aquí no es casualidad que estemos utilizando la tangente. Obviamente para encontrar el ángulo z se podría haber utilizado el seno o el coseno. Sin embargo, al utilizar aquí la tangente vamos a poder hacer lo siguiente. Vemos que tangente de beta sería este ángulo, sería el ángulo de inclinación de la recta L2. Y como es el ángulo de inclinación de la recta L2, eso nosotros ya lo habíamos definido con un concepto muy particular llamado pendiente. Entonces, en lugar de ponerle tangente de beta, voy a poner yo la pendiente de la recta 2, que estoy denotando simplemente como M2, menos la tangente de alfa, que sería la pendiente de la recta 1, es decir, M1. ¿Dividido entre qué? Pues dividido entre 1 más M2 multiplicado por M1. Y esta sería una de las formulitas que tendría que anotar en mi formulario. Sería la formulita que me permite encontrar el ángulo entre dos rectas. Vamos a ver cómo se utiliza con un ejercicio. Entonces aquí ya les puse los datos básicos del ejercicio, en los cuales pues ya me están dando la pendiente. Me están dando la pendiente de la primera recta, que es 2. Tiene pendiente positiva, que en este caso un ejemplo sería pues la recta L1 que observan en la figura de arriba, y M2 tiene pendiente negativa, sería como el caso de la recta L2 que igual observan en la figura, y vale menos 3. Aquí pues el ejercicio está relativamente sencillo, ya me están dando las pendientes. Si no me dieran las pendientes, ustedes ya saben cómo calcularla, ya tienen la expresión para calcularla, pero bueno, aquí por simplicidad ya me la están dando. Entonces lo único que tengo que hacer sería sustituir en la fórmula. Sería esto igual a tangente de θ, va a ser igual a, me dicen que es el valor de M2. M2 aquí estoy viendo que vale menos 3, copio el menos de la fórmula y pongo el valor de M1, que en este caso es 2. ¿Divido entre qué?
dividido entre 1 más la multiplicación de las dos pendientes, que aquí sería menos 3 multiplicado por 2, y comenzamos a simplificar esta expresión. Entonces, simplificando en la parte de arriba me quedaría como menos 5, y en la parte de abajo me quedaría menos 3 por 2 serían menos 6, menos 6 más 1 sería menos 5. Entonces menos 5 en la parte de arriba y menos 5 en la parte de abajo, pues esto va a ser igual a 1. Entonces lo que tendría en resumen, pues sería tangente de teta igual a 1. Y de nueva cuenta, nosotros en trigonometría pues ya vimos cómo obtener el ángulo si ya me están dando el valor en este caso de la tangente. Vamos a utilizar aquí la famosa arcotangente. Entonces aquí sería arcotangente de 1, teta sería igual a arcotangente de 1. Nada más a manera de recordatorio, recuerden que la manera de dejar solito al ángulo, que es lo que buscamos para conocer su valor, sería utilizar la expresión que me permite quitar la tangente, que en este caso sería arcotangente, ¿no? Arcotangente a todo lo que esté del lado derecho. Entonces teta va a ser igual a arcotangente de 1. ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende como que necesito que me des un ángulo cuya tangente vale 1. En este caso, igual por sus cursos de trigonometría, ya saben que ese ángulo pues tiene que ser 45 grados. Y ese sería el ángulo que hay entre las dos rectas. Ahora, lo que quiero que observen aquí es que nosotros, al decir ángulo entre dos rectas, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es precisamente encontrar este ángulo de aquí. Sin embargo, hay otra posibilidad. ¿Qué pasa si encontramos este otro ángulo que estoy denotando con otra letra griega que se llama phi? Entonces este ángulo también es válido, porque noten que pues es otro ángulo de la intersección entre esas dos rectas. Entonces, para calcular los dos ángulos en donde se intersectan las rectas, pues podemos simplemente hacer lo siguiente. Vean que teta más phi pues va a ser igual a 180 grados. Entonces, como yo ya tengo un ángulo que en este caso es teta, entonces vamos a poner aquí teta más phi va a ser igual a 180 grados. Queremos conocer el valor de este ángulo que estamos llamando phi. Entonces phi va a ser igual a 180 grados menos teta. Y como ya conocemos el valor de teta, pues vamos a sustituirlo aquí, que es 45 grados. Y por lo tanto phi me queda que es igual a 135 grados. Y eso sería básicamente todo el tema de ángulo entre dos rectas. Realmente pues lo que se pregunta aquí ya es bastante obvio. Lo que se suele preguntar pues precisamente el ángulo de intersección. No se suele preguntar la pendiente M1 ni la pendiente M2. En caso de que se las preguntaran, pues simplemente hay que realizar un despeje. Pero aquí nos fuimos por lo que es el caso básico.